Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, 1 en punto del mediodía, para hablar de pura actualidad y de un tema de lo más interesante, como es el despoblamiento rural. Una cifra, unos datos que van aumentando y que precisamente desde el gobierno de Cantabria proponen una estrategia pues para frenar este despoblamiento. Un asunto que vamos a analizar con Fernando Pérez, muy buenos días. Hola Lucía, y con buenos otro días. Invitado muy especial que tenemos hoy en Cantabria por la mañana, como es Gervasio Portilla, muy buenos días. Hola, un saludo cordial, Lucía. ¿Cómo estáis los dos? Pues muy bien, encantado Con de... estos días, ¿verdad? Sí, con la moral a maravilloso. tope, vamos. Despoblamiento sí. rural. Lo primero de todo, ubicar a los telespectadores cuáles son esos datos que nos hacen ver, que demuestran que ese despoblamiento es una realidad. Fernando. Bueno, primero felicitarte por la elección del asunto a tratar hoy, porque es de mucha actualidad, es decir, tenemos un problema, pero la parte buena, en mi opinión, es que forma parte de lo que se llama la agenda política. Es decir, cada vez es más habitual que se plantee, no desde el punto de vista de Cantabria, ni siquiera desde el punto de vista de España, sino es un problema global. Es decir, efectivamente. sobre todo en Europa es un problema que ya se viene abordando hace mucho, porque ya hace aproximadamente 100 años se inicia un proceso que yo creo que en España, sobre todo, tiene su clima, por decirlo alguna manera, en los años 60. ¿Qué es lo que ocurre en los años 60? Pues que hay un éxodo masivo de la gente de los pueblos a las ciudades y desde el punto de vista de España hacia los lugares, otros lugares más industriales, pues Euskadi, Cataluña y Madrid, ¿no? Eso desde el punto de vista de corriente inmigratoria interior, por no hablar del éxodo masivo de la inmigración española hacia países como Francia, Alemania, etcétera, que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, es un proceso que ahí se precipita y que luego se mantiene. Y yo creo que ahora, desde el punto de vista de Cantabria, digamos, está más o menos estabilizado, ¿no? Sigue habiendo despoblamiento rural de manera importante, pero y junto con eso un problema que probablemente abordaremos, que es el envejecimiento que se produce, ¿no? Importantísimo. Por simplificar y desde el punto de vista global y que se parece a Cantabria, ahora mismo en Europa el 80% de la población vive en el 20% del territorio versus contrario. En el 20% del territorio vive el 80% de la población. En Cantabria, por ejemplo, las zonas rurales, que es el 67% de los municipios, 13,7 habitantes por kilómetro, y en los entornos, digamos, de ciudad o pueblos grandes, 102 personas por kilómetro cuadrado. Esto es, digamos, por empezar, donde se reconoce que hay un problema que es grave, que afecta a muchas cosas, pero insisto y subrayo, está en la agenda política. Ya en la cumbre de presidentes, estando Rajoy de presidente del gobierno en el 2017, se hace un alto comisionado. Y a partir de ahí en Cantabria, en el 2010, también se legisla. Es decir, somos todos muy conscientes de que tenemos un problema que es necesario solucionar, no solo por los que viven en los pueblos, sino porque este éxodo masivo de las ciudades plantea, lógicamente, problemas de convivencia también en las ciudades. ¿Cuáles son las principales causas? Yo voy a hablar un poco, y me vais a permitir, desde la experiencia, ¿no? Es decir, por mi misión pastoral, pues tengo las zonas de alta montaña, como son la zona de San Roque de Riomía, y mira, entonces lo veo desde allí. Empezaríamos diciendo que Cantabria es una de las regiones mejor equipadas en carreteras e infraestructura eléctrica para la vida en los pueblos. Sanidad, educación... Iba a contar. Empezamos, lo recordaréis, con la famosa electrificación rural, en el tiempo de José Antonio Rodríguez, que luego lo siguió que fue posiblemente la primera comunidad del norte, no lo tenía Galicia, no lo tenía Asturias, por similar, que permitía que hasta la última cabaña tuviera una electricidad en condiciones para poner equipamientos. Bien, tenemos unas carreteras magníficas. Tenemos un sistema sanitario, como decía Fernando, de primera división, que yo creo que el reto está en mantenerlo. Y que, qué decir, desde el punto de vista escolar, en el que hay taxis que llevan a los niños al colegio. Luego, el problema sociológico de la atención. ¿Por qué se marchan los jóvenes? ¿Por qué se van? Y ahora que hay la posibilidad de ganado de alta montaña, etcétera. En zonas en las que tienes todas las comunidades de televisión, llegan prácticamente internet, está llegando a las zonas de montaña. En Cantabria, antes, yo estoy leyendo que en otros puntos, a través de varias iniciativas. Luego, esto es un tema, por eso digo que es un tema de trabajo de los sociólogos, que, como dice, viene detrás, ¿por qué los jóvenes se bajan a la costa? ¿Por qué los jóvenes de San Roque de Riomira, o de Miera, o de las otras cabeceras
se cogen y se van a vivir a El Astillero, a Maliaño, a Santander, a Suances, y establecen ahí su negocio y dejan su tierra. Es verdad que vuelven, etcétera, cuando allí podían desarrollarse. Bueno, este es un tema que ya me supera. Sí. Yo no tengo las contestaciones, por eso digo que es un tema de sociólogos, porque es la administración, que muchas veces la criticamos, pero en esto, chapó, porque además no creo que es un tema de un partido, yo creo que ha sido un tema transversal, ha hecho lo indecible, los millones, porque claro, también el resto de la sociedad puede decir, oiga, como sabe muy bien Fernando, y me contaba un día un común amigo Ramón, que un alumno cuesta 6.000 euros al año porque se le baja en taxi, pongo un ejemplo, de San Roque a Liérganes, al centro escolar de Liérganes o de Solares. Y eso está bien que lo haga la administración. No sé si lo podemos en el tiempo sostener, que ese será el reto del futuro, ¿no? El reto de conseguir más. Bueno, yo me callo, porque no tengo las respuestas. No, yo he portado el problema, pero no tengo las respuestas. Claro, no son las soluciones. No, pero a ver, lo que dice Gervasio es verdad, quiere decir que ha habido una implicación a lo largo de los años, y esto no es un problema de AOB, de implicación con los grandes problemas que tienen los pueblos desde el punto de vista dotacional. Eso, ¿no? Es. Y ahí me gusta que Gervasio lo diga, porque yo lo divulgo mucho, de cómo el derecho a la educación pública y gratuita en Cantabria lo lleva hasta tal extremos de que en las zonas, digamos, de montaña, vale, pues evidentemente para la zona de Potes y Líbana en general, vale, para los chicos se les garantiza eso poniéndoles un taxi, o sea, lo cual es una cosa, digamos, para simplificar cómo la administración, y tiene razón él cuando habla del tema de la electrificación rural, del tema de los caminos rurales, del tema de las depuradoras y todo el tema tal. Es decir, esto se avanza mucho, ¿no? Pero es verdad que Cantabria y España no está, digamos, al margen de las grandes corrientes mundiales en términos económicos, ¿no? Se ha producido desde hace unos muchos años lo que se llama la terciarización de la economía, donde la industria, el sector servicios es lo dominante, frente a lo que eran las sociedades rurales, en el sentido antiguo, agrícolas y ganaderas, que en España llegó a ser, por hablar una magnitud económica, del 23% del PIB. Ahora, que los que nos están escuchando sepan que en Cantabria el sector primario, que es la producción, no luego la transformación, que es otro sector, no llega al 2%. Hay un dato que manejamos siempre mucho, y es que las explotaciones ganaderas, digamos, en la transición política, antes de entrar en la Unión Europea, que es, digamos, el gran transformador, el gran modernizador de la economía en España, ¿no? Hay 23.000 explotaciones ganaderas en Cantabria. Ahora hay 1.500 vaquerías que producen más que las 23.000, pero que es verdad que esto abunda en la idea de que la gente lo que hace es ir al sector industrial frente al sector que era muy intensivo en mano de obra, pero que era poco productivo en términos de rentabilidad. Por eso hay 1.500 ganaderías que ahora producen más que las 23 pequeñas explotaciones de una casa que era autoconsumo y poquito más, ¿no? Entonces, tiene que ver con las grandes corrientes que se producen en el mundo, y que Cantabria no está, digamos, al margen de, de esas grandes corrientes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, junto a lo que ha dicho Gervasio, que es importante reseñar para que la gente sepa que no están abandonados, que nuestra red de carreteras que dependen del gobierno regional pasan por ser de las mejores, de España. O sea, y se puede comparar con el Reino Unido y es mucho mejor. Son caminos. Las conexiones son muchísimo mejores. Tenemos el apuntavientos, y que es muy importante, porque ahora las comunicaciones no son solo por carretera, sino son comunicaciones tecnológicas, quiere decir, la banda ancha, el poder tener cobertura de móvil, que yo creo que tiene mejor solución porque la inversión... ¿Se está haciendo? No, porque la inversión además es menor, es decir, que los cántabros han gastado mucho dinero en tener esta dotación, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que hay que establecer una estrategia sabiendo que no es sencilla, pero que ya ha funcionado en otros países. En Francia, que vienen abordando este tema hace ya tiempo, digamos, están en ese punto de conseguir el primer efecto, y es que no haya despoblamiento, y luego el segundo sería que haya gente que vuelva a los pueblos, porque como se está muy bien comunicado, la sanidad es buena, la educación y tal, y entonces poder desarrollar entornos diferentes, nuevos nichos de mercado, ¿no? La vicepresidenta el otro día en el foro apuntaba algunos de ellos. Desde luego tiene que ver con la valorización de, digamos, del paisaje, la valorización de la parte cultural, el patrimonio cultural que tiene Cantabria es extraordinario, es decir, ejes que tienen que ver mucho con un nuevo turismo. Hoy la gente se mueve
muchos siguen siendo por sol y playa, pero muchos buscan otros atractivos. El turismo rural cada vez tiene una mayor importancia en Claro. una región como Cantabria. Y ahí los ayuntamientos juegan un papel importante, ¿no? Yo tengo, bueno, pues un amigo que es alcalde, en este caso de Peñarrubia, podría hablar de otros, porque estamos hablando de que aproximadamente 70 ayuntamientos de Cantabria se consideran rurales, sobre 102, porcentaje es altísimo, por cierto. Es el 13% de la población, que tiene que ver un poco con el dato global, ¿no? Que innovan mucho. Es decir, es muy importante el liderazgo de los ayuntamientos, primero porque hay muchos fondos de la Unión Europea. La Unión Europea es un espacio que es muy importante y que tiene muchos... Y entonces, pues de repente las tirolinas, es decir, esto es un factor de atracción importantísimo. Pero es que hace poco ha hecho un parque de bicis eléctricas que tienen una demanda brutal, porque la movilidad de la gente para hacer montañismo no para todos es igual. Y entonces, de repente, esto es muy importante, tener visiones estratégicas y luego liderazgos locales y regionales. Y de hecho, la vicepresidenta Fernando solicitaba a todos esos ayuntamientos que se involucrasen en esta mesa de montaña. Claro, hay que colaborar. Los municipios pasiegos que tienen las ayudas de la Unión Europea, como los tienen de alta montaña, tienen su propia asociación. Bueno, igual algún alcalde luego se fa, tienen exceso de dinero, no saben en qué gastarlo. La Unión Europea se vuelca con los municipios de montaña. Les falta capacidad, bueno, pensar de proyectos, porque a veces, bueno, si hago un proyecto, pero si no tengo gente. Es decir, yo creo que se ha hecho el esfuerzo. Ahora, por ejemplo, el tema del ganado de carne, que sería la solución y que algunos lo están haciendo poquito a poco. Yo creo que pasaría, como siempre, con la formación. Habría que empezar a las nuevas generaciones en los centros escolares, pero estoy hablando de abajo ya, de la zona costera, etcétera, a formar sobre estas capacidades de estos nuevos negocios. Es decir, lo mismo que se forma en la formación profesional para ser un tornero, un buen soldador, etcétera, para ser un buen ganadero en el que va a tener su vida, su buena casa, incluso como lo han hecho en algunos municipios. El otro día veía uno que estaba perdiendo la población y el ayuntamiento ha tenido iniciativas y ha conseguido no sé cuántos beneficios que vinieran, les han dado terreno. Eso en el norte de Italia, ¿no? En el norte de Italia hay varios proyectos que han funcionado, han traído incluso personas de Iberoamérica, claro, que no todo es fácil. Claro. Entonces, yo creo que eso lo podríamos hacer aquí. Igual, bueno, Dios mío, porque a veces una gran crisis nos puede hacer todo esto, el tema, volverá, pero evidentemente en esto, que en otras cosas podemos culpar a la administración, poco más se puede hacer desde la administración. Es decir, cuando tú ves una cabaña, subes que está casi en el límite, casi conlunada, con Castilla, y que no tiene otra casa hasta 2 kilómetros, y tiene allí una luz de 220 en condiciones estable que ha costado llevarlo hasta allá. Tiene teléfono, etcétera, etcétera. Y dice, bueno, tiene una buena carretera, pues ¿qué más vamos a hacer aquí? Claro, tiene la farmacia abajo, tiene el médico que viene todos los días en un núcleo rural. Es decir, bueno, el dinero es limitado y tal. Y yo creo que hay las administraciones, mira, estas son cosas que hay que sentirse orgullosos. A veces criticamos por criticar, pero digo, pocas cosas más. Y yo lo hablo desde una óptica que voy allí todos los fines de semana, se puede hacer. Por eso digo que es un tema de sociólogos, de costumbres y de ideas mayor también de las costumbres de la sociedad moderna, ¿no? Sí. Como tú hablabas, y ahí yo ya no, porque claro, poner a infraestructuras, pero que luego el resto de eso no, pues dices, no, pero sí que quizá incentivar o motivar o dar esa serie de ayudas, quizá a esas nuevas generaciones, a gente joven, porque si tú se las das, vas a incentivar que vayan allí. Es decir, tienes un terreno, tienes una casa, tienes una facilidad laboral. Eso es motivación, sino de qué va a pensar esa pareja o esa familia. Y formación para que sepa trabajar. Este sitio estaba, que era un sitio de Castilla-La Mancha, se estaba formando en tema de vides, etcétera, iba muy bien. Pues aquí en el tema ganadero, etcétera, etcétera, yo creo que este aspecto rural, los sindicatos ganaderos tenían que jugar un papel, la propia administración de formación de gente, y dice, oiga usted, ¿tiene usted terreno? Tantos carros de terreno y tal, y en principio lo va a tener 10 años que las van a ser de tal. Y luego, si usted tal, incluso se la van a usted regalar. Yo creo que ahí en esa zona no pasaría nada. Es decir, lo que estás es asentando la población. Bueno, y ese turismo rural también al que hacías tú. Sí, también en los negocios, quiero decir. Para un restaurante, para un... Bueno, yo creo que por los restaurantes eso se va. Pero
eso desestacionaliza y queda el fin de semana y queda en verano, pero luego el resto tienes que hacer algo que sea más... No, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que está... En dos asuntos que me parecen que son muy importantes, ¿no? La especialización de la ganadería de alta montaña, ligado a programas de la Unión Europea. Conozco a más de uno, es decir, en fin, puedo decirlo porque soy un amigo de él, Gaspar Navitarte, que es el secretario general de uno de los sindicatos de Uganda de Cantabria, que es biólogo, igual que su mujer, y que son ganaderos, y es verdad que están especializados, en este caso, en la leche ecológica. Conozco otros ganaderos que se han especializado en temas de carne. Es decir, la carne tudanca ahora mismo está muy bien valorada. Y es verdad que está... la palabra subvencionada a mí me cuesta un poco decirlo, como parece que es dar un dinero, no. Es decir, los fondos de la Unión Europea tienen que estar muy justificados. Y si yo a ti, ganadero, te doy determinado fondo es porque tú me das a mí algo. Es decir, es que el problema de los ganaderos que desaparecen de los pueblos o la gente de los pueblos tal, no es un problema de ellos, es un problema de todos, por lo que decía, porque hay problemas en la ciudad, hay que retener a la gente y sobre todo por un problema de biodiversidad. Es decir, en la medida que se van, están abandonando sectores de producción, no sé qué, ¿no? Y a mí me gusta que digas, porque probablemente ahí, y esto me lo decía Gaspar Navitarte, se puede hacer algo más desde la escuela, desde la FP. Sí. Es decir, tenemos una FP maravillosa en temas de hostelería, lo hemos dicho muchas veces, temas tecnológicos, por supuesto, en sectores tradicionales. Es verdad que también tenemos en el tema de la ganadería las escuelas famosas agrarias, que forman parte de los programas de FP, pero a lo mejor hay que hacer algo más. Y en todo caso, y entre todos, más allá de lo que la administración podamos hacer, es un problema que tiene que ver mucho con la cultura. Es decir, la gente se va, los chicos se van de la ciudad, de los pueblos a la ciudad, por el tema de la producción y el consumo, porque es donde creen que van a encontrar... Y el ocio, el ocio. En el sentido amplio del consumo tal, se van de los pueblos a las ciudades porque creen que van a encontrar más oportunidades de trabajo y por el tema de consumo, ocio, etcétera. Entonces, lo decía también la vicepresidenta, hay que valorizar, no solamente decir tenemos una dotación de espacios públicos, sanidad, los fundamentales, pero hay que hacer centros también deportivos, de ocio, que no tengan que ir a otro sitio que sea una propuesta integral, ¿no? Pero es verdad que ella hablaba de manera muy general de un tema que yo creo que es muy interesante y que en Cantabria yo creo que hay que abordar de manera definitiva porque no lo estamos haciendo bien, y no voy a entrar en detalles, del aprovechamiento energético eólico, porque estamos hablando de pueblos de alta montaña, donde ya sabemos que en Burgos, que en Palencia, límites con Cantabria, tienen aprovechamientos eólicos y al lado, digamos, de la Comunidad Autónoma de Cantabria no hay nada. ¿Por qué? Bueno, esto daría para otro debate. Pero hay que apuntar algunas soluciones que están ahí, que hay que hacerlas. Aprovechamientos, pero podemos hablar de la biomasa, es decir, de las podas, ahora que ha habido tantas quemas, quiere decir que aprovechamientos para convertir eso también en energía, digamos, alternativa, tal, que es la biomasa. Es decir, que hay nuevos nichos de mercado que hay que saber identificar y apostar por ellos. Ya hemos hablado de varios de ellos, hemos hablado de turismo, hemos hablado de una ganadería diferente, hemos hablado de espacios de aprovechamiento, digamos, de energías renovables, y podríamos hablar de otras muchas cosas. Lo de las energías renovables... Concluyendo, nos queda ya un minuto. Un minuto nada, lo de las energías renovables es un poco doloroso que tú veas en el mismo límite 20 aerogeneradores y nada, yo creo que aquí hemos fallado. No vamos a entrar en la política, hemos fallado, yo creo que... Perdonadme que me pasa algo mucho más serio en la costa. Yo, como hace 35 años, entré en la bahía de Copenhague, que tienes enfrente a Suecia, etcétera, y ves los molinos y digo, bueno, si son alguien ecológico, bueno, y te imaginas la bahía aquí cómo estaríamos, los ecologistas nos estarían diciendo que estamos... Y digo, bueno, yo creo que tenemos que hacer análisis un poco más serios. Bueno, pues esto pasa lo mismo, porque cada parque tiene 5 o 6 personas de mantenimiento. Correcto. No, y pagan a los ayuntamientos un canon por aprovechamiento del territorio. Y crean puestos de trabajo. Claro, y crean puestos de trabajo. Sin ninguna duda. Porque tienen mantenimiento continuo. Eso da vida. Esas gentes van a mantenimiento todos los días, comen, están allí, buscan vivir cerca. Correcto. Bueno, es que eso yo creo que aquí hemos perdido el tren en ese aspecto. Sí, bueno, una oportunidad perdida. Lo tenemos que dejar aquí. Sin duda, en próximas semanas, próximos meses, continuaremos hablando de esta mesa de montaña, esta estrategia tan importante que quieren llevar a cabo desde el Gobierno de Cantabria. Fernando, muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Gervasio, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la Mañana.